Bienvenidos a Narcohistorias Reales, Poder y Lujos. Hoy conocerás la historia del hombre al que Pablo Escobar le confió su vida. Un sicario de voz chillona, cuerpo pequeño, pero con una mente fría y despiadada. Prepárate para descubrir a Pinina, el cerebro táctico del cartel de Medellín. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu comentario si ya habías escuchado de este personaje siniestro. Aquí no endulzamos la historia, la contamos como fue. John Jairo Arias Tascón, conocido en el bajo mundo como Pinina, fue, según quienes lo trataron de cerca, uno de los criminales más astutos que tuvo el cartel de Medellín. Su inteligencia y destreza lo llevaron a ocupar el quinto lugar en la jerarquía de la organización, por encima incluso de reconocidos capos del narcotráfico. Nació el 21 de octubre de 1961, en una familia numerosa de 7 hermanos. Se crió en el barrio Lovaina de Medellín, entre la escasez, el caos y la violencia de las calles. Sus amigos de confianza lo apodaron Pinina por su voz aguda, que recordaba a la de la actriz Andrea del Boca. A pesar de su apariencia infantil, supo ganarse el respeto de otros chicos hábiles con los que desde muy joven se dedicaba a robar todo lo que pudieran convertir en dinero. Tuvo vínculos con personajes como El Arete y los hermanos Prisco en sus primeros pasos en el mundo del crimen. En la escuela era impulsivo y violento, si había una pelea, él era el primero en lanzar el golpe. Su comportamiento problemático llevó a su expulsión, y así abandonó la educación formal para fundar su propia Escuela del Crimen. Con apenas 15 años, ya era ramponero, pandillero y lugarteniente. Se hizo temido por su sangre fría, su puntería en los asesinatos y su facilidad para escabullirse de las autoridades. Su baja estatura de 1,54 centímetros y su voz chillona contrastaban con su peligrosidad. Su madre solía decir, que la Virgencita me lo cuide, y le encomendó su vida a ella. Tras ser arrestado brevemente, su reputación en la comuna nororiental creció, hasta que robó al mismísimo Pablo Escobar. Fue entonces cuando conoció a un bandido de Manrique, el Flaco Calavera, quien lo buscaba por el robo. Para su sorpresa, Escobar decidió reclutarlo. Comenzó como maletero y mensajero, encargado de llevar y traer a las mujeres del capo, pero pronto demostró su valor. Cuando el M-19 secuestró a varios narcos y sus familias, Pinina participó en la retaliación, capturando a comandantes y aplicando métodos de tortura tan extremos como efectivos. Al igual que Escobar y el mexicano, entendió que la violencia era una herramienta de poder. Incluso acompañó al patrón a Estados Unidos y en Eje Berlín posó como bandolero en el Museo del Muro. En esa época, Escobar tenía aspiraciones políticas, pero todo cambió cuando en el Congreso se habló de extradición. La guerra se intensificó y Pinina se convirtió en el ejecutor de misiones difíciles. Rodríguez Gacha, alias el mexicano, también confiaba en él para restaurar el orden en los laboratorios cuando algo salía mal. Pinina fue ascendiendo hasta convertirse en el jefe de las oficinas del crimen en Medellín, estructurando las bandas de sicarios. Fue el nexo entre pistoleros y capos. Junto a El Chopo y El Negro Pavón, organizó poderosos grupos armados como los Priscos, Quesitos, Panditos, Rilleles, Ramada, Llanos y Helechos. También contaba con el respaldo de los paramilitares de Gacha. Cuando el ministro Rodrigo Lara Bonilla amenazó con desmantelar el cartel, Pinina diseñó el plan para acabar con él. El magnicidio del 30 de agosto de 1984 provocó una feroz persecución. Usando el alias Franco Naranjo, ordenó el asesinato de la novia de Darío Guisado, quien había sido contactada por la justicia. Tras el crimen, huyó a Panamá, pero regresó para infiltrar a las fuerzas del orden. Junto a Escobar, creó el grupo ficticio de Los Extraditables, que se convirtió en una sombra letal para periodistas, policías y jueces. Si alguien se interponía,
El monito, como lo llamaba Escobar de cariño, se encargaba de resolverlo a plomo. Pinina tenía varios hombres de confianza listos para ejecutar órdenes. En la guerra del narco, se volvió millonario. A mediados de los años 80, las autoridades calculaban su fortuna en más de 500 millones de pesos. Pasó de ser un niño pobre de Lovaina a codearse en los barrios más exclusivos de Medellín, comprando propiedades sin medida. En una de sus tantas misiones, viajó a Bogotá con Rodolfo Prisco para eliminar a un juez. Muchos, por miedo, preferían aceptar el soborno que enfrentar las consecuencias, como solía recitar su compañero, alias el poeta. Dado que recibían constantemente una advertencia de muerte, era tal el pánico que incluso la propia fuerza pública de Medellín terminó altamente infiltrada y corrompida. Pinina sacaba provecho de su profundo conocimiento de la gente de los barrios humildes para convertirse en el mejor reclutador de jóvenes sicarios para la guerra. Los golpes que recibía su estructura delictiva eran reemplazados por otros delincuentes astutos, además de cientos de jóvenes y niños entusiasmados por seguir su ejemplo. Él mismo se encargaba de adiestrar a otros gatilleros, como Popeye, Robapollas, Don Germán, Maradona, Esséforo y muchos más, en las tácticas del combate. Paulo y Rodríguez Gacha lo catalogaban como el delincuente ideal, debido a su gran capacidad de mando y estrategia. Atrás habían quedado sus hábitos de infancia, cuando incluso mataba por una papeleta de bazuco. Ahora dirigía una red de lugartenientes con conexiones a nivel nacional e internacional, siendo temido por la ley y otras bandas. Solo mencionar su nombre generaba terror, lo cual lo llevó a ser reconocido como el quinto hombre más importante de la organización, superando incluso a otros narcos como el Chopo, el Negro Pavón y el Mugre, quienes pasaron de ser simples subordinados a convertirse en verdaderos capós. Estos aliados veían a Pinina como un amigo fiel y un jefe respetado. Pinina se entretenía con ellos en talleres de motos, una de sus grandes aficiones, junto con la salsa. Otra de sus pasiones era el fútbol. Su amor por el Atlético Medellín lo llevó a descuidar su seguridad con tal de ver a su equipo, rodeado de varios de sus hombres. En múltiples allanamientos que le realizaron, se encontraron fotos y camisetas firmadas por los jugadores de la época. Pavón, Pinina y Chirusa, este último su mano derecha, ganaban fácilmente la confianza de otros delincuentes. Sin embargo, cuando el Negro Pavón descubrió que su amigo alias Piña, empleado de Pacho Herrera, uno de los cabecillas del cartel de Cali, a quien había ayudado, había asesinado a su hermano, robado a su mujer e intentado matarlo, recurrió a Paulo. Paulo, que siempre defendía a sus hombres de confianza, intentó vengar la traición y exigió que le entregaran a Piña, pero Pacho se negó. Sabiendo lo que se venía, el cartel de Cali intentó asesinar a Escobar en enero de 1988. El Indio y el Pecoso, hombres de Pacho, vigilaban a la familia de Paulo desde un apartamento cercano al edificio Mónaco. Confundieron a Escobar con Fernanda, una cuñada, y ordenaron detonar un carro bomba. Tras lo sucedido, Pinina logró capturar a los responsables, el Indio y el Pecoso, los torturó y luego acudió junto a Escobar. Testigos aseguran que el vehículo fue ocultado en Montecassino, y hasta entregaron a un español y un argentino que habían ensamblado la bomba en una finca de Cartago, propiedad de un hombre apodado Rasguño. Rasguño, amigo cercano de Miguel Rodríguez y frecuente socio comercial de los Ochoa y Escobar, fue entonces amenazado de muerte por Paulo. Rasguño respondió: "Aquí estamos, tratando de mantenernos firmes", pero el miedo a que también le enviaran a Pinina lo llevó a buscar protección de su antiguo jefe, Hernando Restrepo alias HR, el único que logró mediar con Escobar y detener el conflicto. Sin embargo, la guerra con el cartel de Cali apenas comenzaba. En un intento de venganza, Paulo ordenó una operación en Cali. Pavón y Pinina viajaron con un grupo armado decidido a eliminar a la cúpula del cartel. Tenían información de que los jefes caleños se encontraban en un sitio habitual,
pero la zona se llenó de policías, alertados por la presencia de los paisas. Tras varios intentos fallidos, regresaron a Medellín. Por su parte, el cartel de Cali respondía con inteligencia, aliándose con altos mandos de la policía y el ejército, que perseguían a Escobar sin descanso. En medio de esta confrontación, fue asesinado Fabián Tamayo, conocido como Chirusa, la mano derecha de Pinina. Chirusa, un cruel lugarteniente, acostumbraba drogaba a sus víctimas con marihuana antes de ejecutarlas. Decía, fumen, que los voy a quebrar. Chirusa era pieza clave, pues dominaba bandas y zonas estratégicas como Guayabal. Tenía a su servicio a otros lugartenientes como La Quica, El Pájaro, Enchufe, entre otros. A menudo reforzaba la protección del patrón, y también recibía información de operativos por parte de agentes corruptos. Curiosamente, Chirusa también era cercano a los líderes del cartel de Cali, a quienes ofrecía protección cuando eran aliados de Escobar. Supuestamente fue interceptado por un grupo de enemigos que fotografiaron su cadáver y repartieron las imágenes por Medellín para encontrar al responsable. Pinina, junto a Giovanni Lopera, alias La Modelo, su nuevo aliado, interrogó a varios seguidores de Chirusa. Concluyeron que los caleños habían pagado al F2 para vengarse, creyendo que Chirusa los había traicionado. Entonces, Pinina envió un comando a Bogotá, donde estaba el Pájaro, Brances Muñoz alias Tyson, quien se ganó la confianza de la organización y fue adiestrado con su hermano Tilton por el mercenario de Ircleen en técnicas de combate y explosivos. También contaban con su primo Cuco Zavala y con Giovanni Lopera, expertos en el uso de artefactos. La Modelo, sobrino de Cuco, junto a aquellos hombres de confianza, consolidó una red armada que se impuso sobre otros traficantes y delincuentes, iniciando múltiples guerras que el cartel libraba por esos días. Recibió la instrucción de pasar de homicidios individuales a masacres con explosivos, pero el gobierno respondió ofreciendo recompensas por Escobar, Pinina y otros integrantes del grupo. Sin embargo, Pinina logró burlar el cerco del cuerpo élite en muchas ocasiones, ideando un ingenioso sistema de antenas repetidoras que interferían las líneas telefónicas, evitando así ser rastreado cuando usaba el teléfono. Sus llamadas eran siempre extremadamente cuidadosas, hablaba en clave, refiriéndose a hechos del pasado, como ¿recuerda cuando éramos niños? Aquella casa donde tomábamos jugo, ahí nos vemos. O también, ¿se acuerda de esa novia suya por el barrio? En su cuadra nos encontramos. Tras varios operativos, los extraditables descubrieron que el coronel Valdemar Quintero no se dejaba sobornar, así que lo incluyeron en la lista negra, igual que a Luis Carlos Galán, firme defensor de la extradición. Intentaron asesinarlo varias veces. En una ocasión, alias Pasquín y otro lugarteniente confundieron al coronel con el gobernador de Antioquia y lo mataron con un carro bomba. También Ricardo Prisco y Pinina intentaron eliminar a Galán con un misil, pero el plan no funcionó. Aún así, el plan alterno estaba en marcha. Como siempre, Pinina tenía todo calculado, infiltró al DAS y, tras ubicar al general Maza Márquez, ordenó asegurarse de su muerte con más de 150 disparos. Estaba harto de seguirle el rastro. Ese mismo día, los hombres del mexicano asesinaron a Galán, candidato presidencial. Ante estos hechos, el gobierno intensificó su ofensiva. El grupo élite con el coronel Martínez, el DAS con Maza Márquez, y los generales Vargas y Gómez Padilla lanzaron un gran operativo que dejó varias bajas, entre ellas Mario Henao, cuñado de Pablo. Tras la orden de Escobar, Pinina desató una ola violenta que tiñó de sangre al país. En medio de esta guerra contra el Estado, el mexicano se reunió con Pablo, Vine, El Chopo, El Arete y Carlos Castaño. En esa reunión, el agente de Pinina comentó, el general Márquez ya se alió con Cali y lo tenemos encima. La última vez le pusimos 150 kilitos y fallamos. Ahora le meteremos más de 1 tonelada,
aunque se ponga su traje de la suerte, lo vamos a hacer volar. Pinina se refería al general Maza Márquez, quien decía que su traje le traía buena fortuna. Así, el 6 de diciembre, un bus lleno de explosivos demolió el edificio del DAS. El general sobrevivió, pero muchas personas inocentes murieron. Pudo haberse destruido Bogotá entera, pero no le pusieron la carga que quería Pablo y Rodríguez Gacha. La guerra se intensificaba, y en ella cayó el mexicano, el socio más cercano a Escobar. Se decía que Pinina sería su sucesor como ministro de guerra del cartel. No obstante, desde mucho antes de la muerte de Rodríguez Gacha, ya tenía vuelo propio liderando las bandas de Medellín y partes de la organización. Tiempo después, indignado por la masacre de policías en zonas populares, Pinina y el Chopo le propusieron a Pablo vengarse sembrando el terror entre los uniformados. Así, el miedo se apoderó de la policía, mientras algunos lugartenientes aprovechaban la situación para su beneficio. La orden era clara: matar policías, incluso si no ofrecían resistencia, hasta en sus hogares. Algunos funcionarios incluso asesinaron a sus propios compañeros. El reto del general Hugo Martínez era gigantesco. Pinina no solo dirigía un ejército de matapolicías, sino que también lo tenía infiltrado. Para contrarrestar las traiciones, los atentados y secuestros seguían desatando un baño de sangre, mientras las guerrillas mantenían su accionar en el país. La red de Pinina se abastecía de explosivos provenientes de Ecuador, listos para ser movilizados a ciudades como Bogotá, Cali y Cartagena, gracias a las múltiples bandas bajo su mando y los lugartenientes más leales. Para temas de dinero, llamaban a Gustavo Gaviria: «Doctor, necesitamos cerrar cuentas en Bogotá y Cali». Entonces, por orden de Pinina, Tyson ponía bombas sin importar fechas, incluso en el Día de las Madres. El general Maza vivía aterrorizado, al punto de buscar ayuda psicológica. Pinina incluso intentó convencer a su enfermera de asesinarlo. Otro blanco era el general Hugo Martínez, quien tras una redada en una casa del Mugre, interceptó las comunicaciones de Pinina. Así supieron que estaría en Envigado visitando familiares y decidieron montar un operativo. Sin embargo, Pinina recibió una llamada. «¿Dónde está?» «Por acá, llegando al supermercado». «Regrese y pase por el carro azul, junto al resalto. Esa gente no es nuestra». «Vamos a montarla», le respondieron. Pinina giró de inmediato, hizo llamadas, dio instrucciones. En 10 minutos reunió a unos 60 hombres armados. «Están armando una vuelta contra ustedes, cambien de sitio». Martínez advirtió a sus hombres por radio y estos se reubicaron. De pronto se oyó: «Están en la esquina de arriba, vamos a darle». Al ver a sus hombres rodeados, el general, con temor, ordenó la retirada. El grupo élite siguió tras el monito. Lo localizaron en una finca en La Estrella, pero ya no estaba. Para entonces, Pinina jugaba al mano a mano con el general y solía disparar primero. Intentó asesinarlo usando a un policía infiltrado en la escuela, pero este se acobardó. También intentó envenenarlo, sin éxito. Una tarde, Martínez organizó un operativo de rutina. En 2 minutos, Pinina ya lo sabía y alertaba a sus aliados. El general, frustrado, se dirigió al mayor Aguilar: «Usted es el infiltrado. Descubra quién es». Luego se fue a Bogotá a presentar su renuncia. Al rato, Aguilar lo llamó: «Tenemos identificado al hombre». Martínez volvió al mando. Después de tantos fracasos, parecía que solo un milagro podría neutralizar a quien consideraban un monstruo. Y ese milagro fue una empleada doméstica que, a escondidas, llamó a su novio. El 13 de junio de 1990, lo contactó. Resultó ser un policía raso que accedió a colaborar. Los llevó a una zona del poblado donde solía dejar a su novia. Colocaron unidades en distintos puntos.
El 14 de junio por la tarde, vieron un carro haciendo maniobras extrañas. Poco después, Pinina habló desde el mismo teléfono, era la confirmación. El grupo élite rodeó varias manzanas, ingresó al edificio, localizó el apartamento en el tercer piso e intentó abrir la puerta, pero esta estaba blindada. Pinina, junto a su esposa, su bebé recién nacido y la empleada, fue sorprendido. Tomó una subametralladora, se encomendó a la Virgen y trepó al balcón. Intentaba escapar hacia su auto, pero fue visto desde abajo. Disparó su arma, recibió respuesta y cayó al pavimento. Herido, trató de reincorporarse, volvió a correr al edificio, pero en el cruce de disparos, fue abatido. Murió a los 29 años, en un charco de sangre y con múltiples impactos. Aún así, entre las bandas se manejó otra versión. Pinina fue sacado del apartamento, llevado al cuartel de Bello, torturado con un taladro y ahogado repetidas veces en un recipiente con agua. No reveló la ubicación de Escobar porque no la conocía, pero se hallaron documentos que confirmaban que Escobar había salido de Medellín, posiblemente al Magdalena Medio. Pablo comunicó públicamente que Pinina fue eliminado delante de su esposa e hijo. Oficiales y enemigos celebraron la noticia. A las 11 de la noche se le hicieron pruebas dactiloscópicas para confirmar su identidad. Su esposa quedó a disposición judicial, y su hijo, bajo cuidado del bienestar familiar. Pero el monstruo de Lovaina no se iría sin más. Escobar liberó a los discípulos de Pinina, quienes clamaban venganza. A las pocas horas estalló otro carro bomba, seguido de nuevas masacres. Así fue su despedida. Días después, Pablo recibió fotos de Pinina herido, escoltado por agentes hacia un automóvil. Dolido, dijo, la policía asesina siempre juega sucio. La muerte de Pinina fue uno de los mayores golpes al cartel de Medellín. Era considerado el pistolero más eficaz y temido. El general Maza Márquez, gran enemigo de Escobar, dijo que eliminar a Pinina era tan importante como capturar al capo. Las autoridades creyeron que el golpe final estaba cerca, pero el cartel ya era una hidra de 1000 cabezas. Tenía otros jefes militares igual de letales. Giovanni lo era la Modelo, su sucesor, además de El Chopo, Tyson y El Arete. Pinina tenía la plena confianza de Escobar, su familia y amigos. No todo era guerra, el hijo de Pablo lo consideraba un amigo, al igual que muchos criminales de peso. Con el sicariato y el terror, acumuló una fortuna y sacó a su familia de la pobreza. La mafia le dio todo, y también se lo quitó. Al morir, Pinina era dueño de una inmensa fortuna construida durante sus 10 años al servicio de Escobar. Propiedades en el Poblado, fincas en La Estrella, Caldas y Río Negro, cuentas bancarias operadas por testaferros sumaban cerca de $2 millones. Fue enterrado en el cementerio central de Envigado, junto a su madre Ana Lilia Tascón Ruiz, fallecida en 2021, en la misma lápida. Tras su muerte, poco se supo de su vida. Solo que su esposa, Gómez Moreno, de 19 años, estuvo presente el día de su muerte, junto a su hijo de 6 meses. Pinina no era solo un sicario. Era el emblema de la astucia criminal al servicio de la muerte. Su figura pequeña y su voz chillona contrastaban con el terror que provocaba. Y así, desde las calles de Lovaina, se convirtió en una leyenda oscura del narcotráfico colombiano. ¿Qué opinas tú? ¿Fue producto de su entorno o un hombre sin alma? Déjalo en los comentarios. Tu opinión cuenta. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete al canal y comparte este vídeo con otros que siguen estas crudas historias reales que marcaron a Colombia. En el próximo episodio, conocerás a otro personaje que estremeció al país. Esto fue Narco Historias Reales, Poder y Lujos. Nos vemos pronto, y recuerda, la historia no se repite, pero sí deja cicatrices.